Ahora vamos a determinar nuestra cantidad de calorías que tenemos que consumir en todo el día. Para ello vamos a utilizar esta fórmula que es proporcionada por la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hacerle algunas adecuaciones porque esta fórmula está hecha para la media de la población mundial y hay que restarle algunas calorías a lo que nos salga al final, pero eso lo vamos a ir viendo. Primero, vamos a irnos a esta tabla que viene por edad para hombres y para mujeres. Primero voy a ver mi rango de edad. En este grupo estamos en el rango de 18 a 30 o de 30 a 60. Recuerden que seguimos usando el ejemplo con mis datos. Yo estoy en el rango de edad de 30 a 60. Entonces me voy a la fórmula establecida para mujeres, que viene aquí, y calculo 8.126 por peso, que ya determinamos si va a ser el actual o el ideal, más 845.6. Estos números, 8.126 y 845.6, son constantes. Lo único que va a cambiar en esta fórmula es el peso de la persona a la que estamos evaluando. Entonces, para hacer este cálculo, vamos a hacer primero lo que está entre paréntesis y después lo que está afuera. 8.126, que es mi constante, por 65, que es mi peso actual, me da un total de 528.19. A esto le voy a sumar la otra constante, que es 845.6. Y estas dos cifras sumadas, 528.19 más 845.6, me da un total de 1373.79 kilocalorías. Pueden poner pausa en este momento para hacer el cálculo con sus datos. Y recuerda tomar en cuenta que si estás en el rango de edad de 18 a 30, tienes que usar esta fórmula. Ya que tenemos este resultado, a eso le vamos a agregar otra cifra, que es la de actividad física. Para esto tenemos esta otra tablita, que son otras constantes. ¿Cómo vamos a determinar en qué categoría estamos? Estilo de vida sedentario son las personas que no hacen absolutamente nada de ejercicio o que llevan un trabajo que no requiere mucho movimiento. Por ejemplo, las personas que son oficinistas, que se la pasan casi todo el día sentados, choferes, transportistas, personas que no tienen mucha actividad física. Estilo de vida ligeramente activo son las personas que hacen ejercicio de 3 a 5 días a la semana. Estilo de vida activo o moderadamente activo son las personas que hacen ejercicio todos los días o de 6 a 7 días a la semana. Y el estilo de vida vigoroso son los atletas de alto rendimiento. Son personas que hacen ejercicio todos los días, 2 veces al día. Seguimos usando mi ejemplo y yo llevo un estilo de vida ligeramente activo porque yo hago ejercicio al menos 5 veces a la semana, 2 horas. Me voy entonces a... Este es el cálculo que hicimos antes, el que venía en esta tabla. A eso, a este número que nos salió, 1373.79, le voy a multiplicar mi valor de actividad física. 1373.79 por 1.69, que es este número que está aquí, me da un total de 2321 kilocalorías. Ahora bien, les decía que a esta fórmula hay que hacerle una adecuación para las personas que estamos en Latinoamérica, especialmente en México, porque estos valores no están determinados para personas que tienen la media de estatura en México. Vamos a hacer entonces una resta, lo que se conoce como restricción calórica. A esta cifra que me salió le voy a restar 500 calorías. 2321 menos 500 me da 1821. Y redondeo a 1800. El redondeo siempre tiene que ser para abajo. Si me hubieran salido 1850, puedo dejarlo así o dejarlo en 1800.
Si me hubieran salido 1930, habría bajado a 1900. Pueden poner pausa para hacer este cálculo, por favor. Ahora un paréntesis. La restricción calórica que yo hice de 500 calorías va de 500 a 1000 kilocalorías. ¿Cómo lo voy a determinar? Si estoy dentro del IMC saludable, si estoy dentro de mi peso saludable, voy a restarle siempre solo 500 calorías. Pero si estoy en el rango de sobrepeso u obesidad, le voy a restar 1000 calorías. Y para determinar cuántas calorías restar, se sigue el siguiente parámetro siempre. Cualquier dieta que sea menor de 1000 calorías no es saludable, por lo que si después de haber hecho la restricción calórica me salen menos de 1000 calorías, se me salen 800, 900, 700, debo restarle nada más 800. El punto es que no sean menos de 1000 calorías. Ahora, ¿qué hago con mis calorías? A estas calorías debemos distribuirlas en porcentajes por cada macronutriente. Recuerden, los macronutrientes son hidratos de carbono, proteínas y grasas o lípidos. La regla básica es distribuir de la siguiente manera. Del total de energía o kilocalorías, voy a usar el 60% en hidratos de carbono, 20% en proteína y 20% en grasa. ¿Cómo determino esto? Si la persona no tiene ningún padecimiento físico, si lleva un estilo de vida de sedentario a moderadamente activo, esta sería la distribución más general. Esto puede cambiar dependiendo de las necesidades de la persona a la que están atendiendo. Si es un atleta de alto rendimiento, el porcentaje de proteína tendría que subirse. Si es una persona que está en dieta cetogénica, el porcentaje de grasa tendría que subirse. Pero eso se determina dependiendo del historial y las necesidades del paciente. En general, y para propósitos de este ejercicio, ustedes van a usar esta distribución: 60 de hidratos de carbono, 20 de proteína y 20 de grasa. ¿Cómo saco estos porcentajes? Para obtenerlos, se multiplica el total de las calorías, el total del cálculo que me dio anteriormente, por el porcentaje que determinamos para cada macronutriente. En clase vimos la regla de 3, pero me parece que este método es mucho más sencillo, porque pueden teclearlo así directamente en su computadora o en la calculadora que viene en su celular. Vamos a tomar, ya determinamos que es el 60% de carbohidratos, 20% de grasas y 20% de proteínas. Al total de mis calorías, voy a sacar primero los hidratos de carbono. Tomo el total de mis calorías, 1800 por 60%. Me va a dar, así lo teclean en su computadora o en su calculadora. Ponen 1800 por 60 y luego el botón de por ciento. Y les va a dar ya el porcentaje sin tener que hacer la regla de 3. A mí me salió 1080 calorías de hidratos de carbono. Pues vamos con las proteínas. El total de mis calorías por 20% me da 360 calorías. Y luego las grasas, 1800, que es el total de mis calorías por 20%, que me da 360 calorías. Pongan pausa, por favor, para que hagan este cuadrito. Y ahora, ¿qué voy a hacer con esas calorías? Bueno, voy a determinar los gramos. Voy a pasar esta cantidad de kilocalorías a gramos para que así podamos hacer la distribución por alimentos. ¿Cuántas calorías aporta cada macronutriente? Un gramo de hidratos de carbono me va a dar 4 calorías. Un gramo de proteína me va a dar 4 calorías. Y un gramo de grasa me va a dar 9 calorías. Estos números 4, 4, 9 son constantes. Siempre que ustedes vayan a hacer un cálculo que quieran pasar
las kilocalorías de ustedes o de la persona a la que están atendiendo a gramos, tienen que usar estos números. Carbohidratos 4, proteínas 4 y grasas 9. Ya que sabemos esto, ya que tenemos nuestras constantes, vamos a obtener los gramos de la siguiente manera. Vamos a dividir el total de calorías de cada macronutriente que ya sacamos en este cuadro. Ahí. El total de calorías de cada macronutriente por su constante, que la constante es la que vimos en este cuadro. Ya determinamos que de hidratos de carbono me salió, según el cuadro anterior, 1080 kilocalorías. 1080 kilocalorías entre 4 me da 270 y esa es la cantidad de gramos que tengo que consumir de hidratos de carbono en todo el día. Para las proteínas me salieron 360 kilocalorías. Este número lo divido entre 4 y me va a dar 90 gramos. Aquí está. Y ahora las grasas, que me salió 360 kilocalorías, la divido entre su constante, que es 9, y me va a dar 40 gramos. Pongan pausa, por favor, para que hagan este cuadro y este cálculo. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con toda esta información que ya tenemos de las calorías que tenemos que consumir en todo el día y los gramos de macronutrientes? Bueno, todo eso lo vamos a pasar a esta hoja de Excel que ya vimos en la clase pasada, que me parece que ya estuvieron todas, para ver las porciones de alimentos dependiendo de los grupos de alimentos que nosotros elijamos para hacer un menú. Vamos a, este software, bueno, ya lo vimos en clase, pero les voy a explicar nuevamente cómo lo utilizamos. En esta parte es la que tenemos que llenar nosotros, dependiendo de los grupos de alimentos que queramos utilizar para armar nuestro menú. Aquí ya viene en toda esta parte, ya vienen las fórmulas. Ya vienen las fórmulas para, dependiendo de la cantidad de alimentos que nosotros ingresemos aquí, nos dé la sumatoria de cuántas calorías requerimos, más bien, cuántas calorías nos está aportando la cantidad de alimentos que estamos metiendo en esta tabla, los gramos de hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Mire, en la celda número, no es la celda, bueno, en la fila número 3, aquí vienen ya los datos de los cálculos, de todos los cálculos que ya hicimos previamente. En este cuadro vamos a poner el total de calorías que requerimos en el día. A mí me salieron 1800. En este cuadro, en la fila F, vamos a poner nuestros gramos de hidratos de carbono. A mí me salieron 270. En la fila H vamos a poner los gramos de proteína que nos hayan salido. A mí me salieron 90. Y aquí en la fila J vamos a poner los gramos de lípidos. Ok. Ahora, recordemos brevemente los grupos de alimentos de acuerdo al Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Vienen verduras, frutas, cereales y tubérculos, divididos entre sin grasa y con grasa, leguminosas, alimentos de origen animal, que se dividen por la cantidad de grasa que contienen en muy bajo, bajo, moderado y alto aporte de grasa. Leche, que se divide en descremada, semidescremada, entera y con azúcar. Aceites y grasas, que se dividen en sin proteína y con proteína. Y azúcares sin grasa y con grasa. Alimentos libres de energía, eso no nos aportan ni energía, ni hidratos de carbono, ni proteína, ni lípidos. Y las bebidas alcohólicas, si es que ustedes
ingieren bebidas alcohólicas como una copa de vino al día, es muy saludable, pero eso ya lo van a determinar ustedes. Ok, ¿cómo vamos a jugar con esta fila de cantidades de los grupos de alimentos? Yo les sugiero para más facilidad que si la persona, vamos a preguntarle a la persona cuál es su estilo de vida. Yo ya les he comentado en varias ocasiones que yo no consumo eh, alimentos de origen animal, bueno, pollo, pescado, carne roja, carne de puerco, pero sí consumo lácteos. Los quesos, queso Oaxaca, queso panela, están dentro de la clasificación de alimentos de origen animal, por lo cual sí podría meter alimentos en este ramo. Pero la mayor parte de proteína que yo consumo proviene de las leguminosas y de las verduras. Si la persona consume leche, le sugiero siempre que elijan la clasificación de leche descremada y que le pongan dos para que consuma una en la mañana y una en la tarde. Si ven cuando ustedes ingresan aquí el número, aquí ya se van moviendo el total. Ya veo que con dos porciones de leche descremada obtengo 190 kilocalorías, 24 gramos de hidratos de carbono, 18 de proteínas y 4 de grasa. Bueno, para llenar este cuadro voy a poner como alimentos de origen animal porque la mayoría de las personas las consumen. Esto es para hacer nada más un ejemplo. Les sugiero que pongan 5 de bajo aporte de grasa o si la persona consume huevo, que es normalmente lo que la mayoría de las personas desayunan en la mañana, pueden poner 3 y 2 de bajo aporte de grasa. Y leguminosas, bueno, ahorita vamos a ver cereales. Cereales, recordemos que son tortillas, bolillos, arroz, pasta. Les sugiero también que pongan 5 de frutas y 5 de verduras. Esto es nada más para ver cómo va variando mi total. ¿Ah? Ahora te les voy a decir, bueno, vamos a hacer primero este ejemplo. Y aceites y grasas, aceites y grasas. Les sugiero que siempre pongan 3 para que vaya uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. El aceite sin proteína es el aceite de uso común para cocinar, el aceite líquido de canola, de oliva, de aguacate, etcétera. Y casi siempre usamos uno en el desayuno, uno en la comida y uno en la cena. Si la persona consume azúcar, le pueden poner aquí uno. ¿Y cuál me falta? Leguminosas. Leguminosas pueden poner también uno. ¿Ah? Y ahora vamos a ver cómo para que, bueno, ya cubrimos el rango de verduras, de frutas, de cereales, leguminosas, alimentos de origen animal, leche, aceites y grasas y azúcar. Esto, recordemos que una dieta saludable debe contener todos los grupos de alimentos, aunque no siempre sucede así, porque se puede llevar una dieta vegana o vegetariana o prescindiendo de las leguminosas para las personas que les causa inflamación, siempre y cuando completemos nuestros macronutrientes. Con esta combinación que yo puse aquí, vamos a ver en esta hilera del total, si llegamos a la meta. Nuestra meta es la que está aquí. En las calorías totales, gramos de hidratos de carbono, proteínas. Sí. Ok, me voy al total. 1595 calorías. Me faltan para llegar a las 1800 calorías y faltan bastante. Faltan casi 200. ¿Qué alimentos puedo poner para que se completen mis kilocalorías? Me voy aquí a los gramos de macronutrientes. Gramos de hidratos de carbono me faltan, porque con esta combinación de alimentos llevo 224 y tengo que llegar a 270. Proteínas también me faltan un poquito, pero de grasa ya me pasé 1 gramo. Entonces voy a elegir alimentos que me den hidratos de carbono y proteína. Nada más. ¿De qué alimentos voy a prescindir? De alimentos de origen animal, que me dan grasa, de aceites y grasa,
porque evidentemente me dan grasa. ¿Y qué otros alimentos me dan grasa? Bueno, la leche también. Ok, entonces voy a prescindir de esos alimentos. ¿Y qué otros puedo agregar que me den hidratos de carbono y proteínas? Leguminosas. Me voy a poner entonces 2 porciones de leguminosas y miren, subieron mis hidratos de carbono y mis proteínas. Ya casi llego a las proteínas. Ya no puedo poner alimentos que contengan mucha proteína porque me voy a pasar mucho. Si le pongo yo otra porción de leguminosas aquí, se pasa por mucho, por 7 gramos. Entonces voy a dejarlo en 2 y voy a buscar alimentos que me den únicamente hidratos de carbono. O puedo poner, miren, otra porción de verdura, que son 6. Me paso nada más por 1 gramo de proteína y me subieron un poquito los carbohidratos. ¿Qué puedo aumentar que aporte nada más hidratos de carbono? Fruta o los cereales también tienen proteína. Entonces tendría que poner alguna otra porción de azúcar, que no, porque en mi caso yo no consumo casi azúcar. Entonces voy a poner otra porción de fruta, 6. Ah, y miren, aquí ya llegué perfectamente a mi meta de kilocalorías. De hidratos de carbono me faltaron un poquito, pero las proteínas y las grasas están bien. Casi nunca va a quedar perfecta el cálculo. Algunas veces sí, pero la mayoría de las veces no. ¿Cómo vamos a determinar si hice bien mi cálculo? Tenemos que llegar a las kilocalorías. Se puede pasar un poquito, 5, no, 10. En el caso de las kilocalorías son 10 hacia abajo o 10 hacia arriba. Aquí podrían ser 1790 kilocalorías o 1810. En el caso de los gramos pueden pasarse a nada más 5, 5 hacia arriba o 5 hacia abajo. Aquí, en este caso, me faltarían 7 gramos de hidratos de carbono, pero ya no hay ningún alimento que me aporte nada más 7 gramos de hidratos de carbono. El alimento que me aporta menos hidratos de carbono son las verduras, pero cada porción me aporta 25 no, perdón, me aporta 2 gramos de la verdura, 2 gramos de proteína. Ah, no, perdón, estaba con los hidratos de carbono. Las verduras me aportan 4 gramos de hidratos de carbono, pero me subiría mucho mis proteínas. Y aparte, en las kilocalorías ya estoy perfecta, entonces podemos dejarlo así. Ustedes, para hacer el cálculo de sus porciones, pueden jugar con estas cantidades de acuerdo a sus necesidades. Yo, por ejemplo, voy a quitarle aquí, eh, le voy a quitar el alimento de origen animal de bajo aporte de grasa, porque yo casi no lo consumo. Leche sí, aceite sí, grasa y proteína. Azúcares le voy a dejar uno. Y vean, ya me bajaron mucho las calorías, los hidratos de carbono y las proteínas. Les decía que la mayor parte de mis proteínas las consumo de las leguminosas, entonces voy a poner 3 raciones de leguminosa. Aquí ya casi llego a mis proteínas. Y miren, ya me pasé de calorías. Y de hidratos de carbono. Entonces, no voy a quitar leguminosas. ¿Qué es lo que voy a quitar? Voy a quitar 1 porción de fruta. Y así ya quedó más o menos. Ah, me faltan 5 de proteína. Voy a ponerle 1 porción de aceite y grasa con proteína, que son las oleaginosas, porque después del gimnasio yo siempre me como una barra proteica que está hecha a base de oleaginosas y ya me pasé otra vez. ¿De en qué me pasé? En hidratos de carbono y en grasa. Entonces, ¿qué podría quitar? Voy a quitar 1 ración de fruta porque casi no consumo fruta. Y, a ver, déjenme ver qué le puedo quitar de grasa. Mm, mm, mm. Ay, yo creo que le voy a quitar aquí. Moderado aporte de grasa.
Hoy no, ya me bajó mucho. ¿En qué me bajó? En las proteínas, en la grasa y en los hidratos de carbono. Entonces voy a ponerle otra vez cereal. Ujú, y me falta proteína. Nada más me falta proteína. ¿Cuál es el alimento que me da únicamente proteína? Miren, estas barras que vienen en gris es la cantidad de la constante que una porción de cada alimento te da de lo que estemos viendo en cada barra. En este caso, de kilocalorías, cada porción de alimento me da esta constante de kilocalorías. Una porción de verdura me da 25 calorías. En hidratos de carbono, una porción de verduras me da 4 gramos de hidratos de carbono, 2 de proteína y nada de grasas. ¿A mí qué me falta? Me falta grasa, me falta proteína y grasa y proteína. A ver, me voy entonces a los alimentos que no me aportan hidratos de carbono, que son los alimentos de origen animal, los aceites y grasas sin proteína y las bebidas alcohólicas. A ver, voy a ponerle uno. Me pasé mucho en calorías, entonces no, voy a prescindir de las bebidas alcohólicas en este plan de alimentación. A ver, bueno, voy a tener que ponerle entonces un alimento de origen animal de bajo aporte de grasa. Ah, y miren, me quedó casi perfecto. 1810 kilocalorías, 271 de hidratos de carbono, 90 de proteínas y 40 de grasas. Como en este caso me quedaron casi perfectos los macronutrientes, los gramos de macronutrientes, lo voy a dejar así, aunque me haya pasado de calorías, porque mis macros quedaron casi perfectos. Ahora bien, pongan una pausa para que ustedes hagan su propio cuadro, por favor. ¿Qué vamos a hacer con esas porciones que ya determinamos en nuestro software? Este material, tanto la hoja de Excel anterior como este libro que tenemos aquí, que es el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, ya lo tienen en la plataforma. Su tarea es nada más llenar el cuadro anterior, el Excel anterior. Pero si quieren complementar esa tarea haciendo un menú, usando las porciones, los equivalentes que sacaron en el software anterior, pueden usar este libro para igual hacer combinaciones con esas porciones. De los grupos de alimentos, aquí vienen las verduras, todas las verduras que existen. En frutas, todas las frutas que existen. Y a los cuadros a los que les vamos a poner atención es a estos que están señalados aquí. El alimento y la cantidad sugerida. Este cuadro, la cantidad sugerida es esta porción que ven aquí. Por ejemplo, en las acelgas, 2 tazas de acelga equivalen a una porción de verdura. Por ejemplo, betabel crudo. 2 tazas de betabel crudo equivalen a una porción de verdura. Esto es importante que lo tomen en cuenta porque a veces nos confundimos y creemos que una pieza siempre es un equivalente de el alimento y no siempre es así. Por ejemplo, las frutas. Miren, las fresas, que son los alimentos que normalmente varias piezas de fresa nos dan un equivalente. Miren, 17 fresas es el equivalente a una porción de fruta. En esto también se pueden basar ustedes para elegir los alimentos. Por ejemplo, si tienen mucha hambre y les queda nada más en su día una porción de fruta, ustedes pueden elegir 17 fresas mm, o 2 higos. ¿Qué tan?
Dos higos no los van a llenar tanto como 17 pizzas de fresa. Así pueden elegir ustedes también sus alimentos. Y aquí vienen todos los grupos de alimentos: cereales sin grasa, ¿no? Cereales con grasa, que son casi siempre las galletas industrializadas, leguminosas, alimentos de origen animal muy bajos en grasa, moderados en grasa. En esta lista está el huevo, que como les decía, la mayoría de las personas, a muchas personas más bien les gusta comer, desayunar huevo o comer o cenar. Altos en grasa, que es la carne molida. Por ejemplo, si tienen ganas de hacer albóndigas, van a tener que usar el cuadro anterior basándose en esto, en que 40 gramos de carne molida para hacer sus albóndigas está dentro del grupo de alimentos de origen animal altos en grasa. Ahora con la leche no es nada más eh, la leche líquida, también están los yogurts, ¿m? En semidescremada, también, bueno, esta sí es nada más la leche líquida y la leche entera viene la leche líquida y el yogur. Y la leche con azúcar, los helados son leche con azúcar dentro del sistema mexicano de alimentos equivalentes. Aceites y grasas, como ya les comentaba, los aceites líquidos, pero también miren la crema batida. La crema agria también es aceite o grasa. El coco, el aguacate. Pongan atención en eso al hacer sus combinaciones de alimentos, y aceites y grasas con proteínas son todas las semillas. Avellana, cacahuate, la chía. Si toman agua de limón con chía, pueden poner dentro de su plan a la chía dentro de los aceites y grasas con proteína, azúcares sin grasa, la gelatina. Jalea, el ate también es, aquí está, ate también es azúcar sin grasa, y los azúcares con grasa, que son casi todos los chocolates. El mole, miren, es un azúcar con grasa. Después ven con detenimiento este cuadro. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Tienen estos materiales para su consulta en la plataforma, y cualquier duda me pueden mandar mensaje. Que tengan excelente noche y feliz fin de semana.